Y a poco, seguro la vida en años y años y años. Ama, no te olvides una cosa, después vamos a hablar de la lengua de judeo español, perdón. Mira, estoy explicando, mirando de explicar a la gente hoy. Hay unos 4 o 5 años que me estoy consintiendo que hay un nacimiento de nuevo de la lengua, el interés a la lengua judeo español, que cuando era criatura yo, se decía español, no decíamos judeo español, era español, solo se hizo judeo español, ahora se hizo latino, como dice en un vídeo, no sé cuál lo van a llamar más. Se están olvidando la gente que hoy, yo siempre digo que es no es justo en todos en todos los sujetos del mundo, en todas las cosas del mundo, no es justo de juzgar la historia con lo que sabemos hoy, con las personas que somos hoy. Yo soy una persona de 2020, yo no soy una persona de... Y después pensé un punto. Ladino, el español, el ladino, diremos ahora, el ladino es una lengua que pasó de padre a hijo, de madre a hijo, a las criaturas. No es una lengua académica que te veces en la escuela. En veces veo aquí gente en unas ollas, los topo un poco pretenciosos. Les digo un punto, querido. Mayoría de gente eran más o menos esclavos de los ricos, no eran esclavos, no laboraban. Educación solo en el siglo XVIII empezó más o menos organizado. Creo que en aquellos tiempos una criatura en primero ayudaba en casa, las chicas ayudaban, se empezaban a labrar y a coser y no sé cuál, ¿no? Y los chicos creo que se iban a la campaña, a las montañas, traer lo que hay menester. Me estoy pensando que siempre que en el mundo es todo con WhatsApp y no sé cuál, y no, está desarrollando siempre. Cada generación está contenta con lo que sabe. En latino tenemos una cosa que se dice, me place mucho, dicen, la vieja quiere más vivir para más ver y más oír. Y yo estoy diciendo, bueno, ya estoy viniendo cerca de 70, somos muy mancebos, no importa. Cerca de 70, pues decir, ¿cuál lo quieres ver? ¿Cuál lo quiero ver? Vamos a tener automóviles volando, puede ser. Puede ser en la ver, van a haber tantos accidentes que cada vez que cae un automóvil va a matar a otras 20 personas. No sé cuáles van a ser más, no vamos a pensarlo y vamos a decir, Carlos, Carlito, tac, me vas a buscar en el teléfono. No sé, la persona no se troca, la tecnología se troca. Y así que debemos de hacer todo para ajustar el pie a la situación. No podemos quedar atrás siempre. Una persona, dicen, es vieja el momento que decide que no quiere ni ver ni empezar más. Ya está contente con lo que sabe. Yo siempre quiero empezar más cosas, día entero, lenguas, gente, son muy activos. Cada uno a su personalidad, como a ti, que donde anda empezar a ocuparte interesante con ladino. Es muy interesante la conseja tuya. Sí, estoy de acuerdo. Y dunque, por ejemplo, uno de los modos en los que se preserva hoy día el ladino es con la tecnología. Y vide que hiciste una página de... ¿Con cuál no entendí? ¿Con cuál? Con la tecnología, el internet. Y así, Mira, apitaron dos cosas. Una cosa, dos diciamo una, en el Estado de Israel, los que empezaron al país eran mayoría gente maravilla, lo más que vinieron de la Europa. Eran gente destruida, dejaron todo. Dejaron profesores, gente maravilla que vinieron, penaron, lastraron, no sé si sabes estas palabras, penaron y lastraron
penar y lasdrar, quitarse el alma para crear Israel. Y los judíos de Sefardí quedamos muy atrás porque éramos pocos, la educación no era la misma. El Estado de Israel con su sistema maravilloso fin a hoy hizo todo que todos ambecen, que se adelanten, que estoy mirando que yo y mi hermana que venimos de Estambul a Tel Aviv, después de unos cuantos años, mi hermana que laboró con el marido, eran laborantes, empezaron hebreo y español en casa, y los 4 criaturas que tienen, todos escapan a universidades, tienen casas, tienen unos laboros maravillas, porque el sistema es importante. Los adelantó a este punto. Ahora, ¿cuál se trocó? La demografía se trocó. La gente sefardita y gente que vinieron del norte de África, de Morocco y Algeria, de otros, parieron. Ahora está pasando la palabra de ellos, que antes no había ni un judío turco, ahora en la música en Israel, en el teatro, todo, número 1, todos judíos de la Turquía, los conozco, artistas grandes que hacen filmes en la América, en la música número 1. Como pujaron, entendieron un punto. El español nuestro, el Yiddish es una lengua de los europeos judíos, que es un mezclo de hebreo y alemán. Nosotros es español, la sola lengua en el mundo que yo conozco que es mezclo de español y turco. Muy poco hebreo, muy poco. Un poco de sal y pimienta. Pero la mayoría, yo creo que es la sola lengua que decimos que haber, novedades. ¿Cuál hay de nuevo? Que, español, que haber. Y muchas palabras encajaron del turco, y yo los conozco hoy en día. ¿Cuál es? Se dice mucho en judío español o en latino que es todo karishik, que es todo mezclatina. ¿Sí? Está todo karishik, hoy en día en turco karishik, mixed. Sí, mezclatina, claro. Sí. Y está muy karishik. Y la komik, que en el turco hay una letra que es U, no es ni I, U, como el chino. Los judíos que no estudiaron decían, en lugar de decir karishik, decían karishik, muy karishik, no demandes, no sabían. Y ellos empezaron el turco oyendo, no se fueron a las escuelas. Ahora hay 2, 3 generaciones que en Estambul también estudiaron. Son muy pocos judíos que viven en la Turquía, yo no sé. ¿Cuál es tu verbo, tus verbos que más te placen turcos de usar en el latino? Por ejemplo, hararet o haber o... Un punto, o que no, ¿y qué palabras? Hararet, como deseo, hararet. Hararet. Yo no sé, yo soy una persona que en las lenguas que uso, en turco también, que hay muchas palabras al tiempo del francés. Hoy si hay una palabra turca y en hebreo las uso, no me place karıştrear, mezclar. En veces, como es una lengua que no la hablas todo el tiempo, buscas aquel segundo la palabra, la más que te viene al tino. Dices, no estoy pudiendo karıştrear. Tú, por ejemplo, dices uda o camareta. En casa decimos camareta. Okay. Vete a la camareta. Estoy hablando de mi nono, porque nosotros, mi familia, cuando la parte de mi madre, cuando vinieron de la España aquí, cayeron en un lugar que es muy famoso, que Kırklareli, que es Traquias, muy cerca de la Europa, de la Bulgaria. Al tiempo del casal de mi madre, podías caminar a la Bulgaria, no había como ahora, todo cerrado, la gente no sabía, no había, se iban a la Bulgaria, se iban a la Grecia, no sé cuál. Y en casa yo tenía una tía, Stan Ganeden, se dice Stan Ganeden, God rest her soul,
la tante Rachel, que era una mujer de clase, hermosa como artista de film, vivía en aquel lugar. Yo la vez del cabo que la vi fue antes 30 años, me fui a verla con mi madre, después de muchos años que no nos vimos. Muy interesante, la generación suya hablaban muy poco, que pasaron cientos de años, hablaban muy poco turco, en casa solo español. No metían una palabra turca en la boca, que ya pasaron 400 años. Hablaba y no le placía gente de afuera que entran, si no son que hablan español. Interesante. Hablaban, aquella generación empezaron francés, muy mucho. Hablaban en casa francés. Cuando no querían que las criaturas entiendan una cosa, decían, escuche, les enfants. Y las criaturas empezaron muy presto. Ama, ¿tú no te empezaste en las escuelas de la Alianza Francesa Israelita? Sí, sí. Ah, okay. Mais oui. Mais oui, oui, porque tuve mucha chance. No me estoy ni acordando qué escuela que me fui aquí. En la Turquía, empecé solo 2 años. Y hoy, que laboré muy duro, si me oyes hablar turco, muchos turcos no hablan este turco. Hablan, que hablo una lengua muy rica. No uso la misma palabra 20 veces. Y cuando me subí a Israel, muy interesante, vinimos el mes de marzo y las escuelas que se van a abrir el nuevo año iba a ser en septiembre, 6 meses. Yo era muy activo, dije, ¿cuál vamos a hacer con esta criatura? Una mujer dijo, ¿sabes? Estamos en Tel Aviv, cerca de aquí, Jaffa, que es uno de los puertos los más viejos del mundo, que es, puede ser, tú fuiste, no sé, es un lugar muy artístico, fantástico. Allá dicho, hay una escuela católica. Imagínate, en un lugar chico, que la gente penaron 200 años para ser judío en Israel, tu hijo se va a la escuela católica. No importa. Mi papá y mi mamá, nosotros no somos gente religiosa. ¿De qué no? Me metí en una escuela que antes 2 semanas, un día te la van a enviar la foto, el otro año cuando estuve en Israel, mis amigos viven allá, me traí foto al lado de la escuela que es un lugar preservado ahora, lo están. Sí. Como un castillo, una escuela que en los 1880 se abrió. Y yo empecé, j'ai commencé par apprendre le français là, allá, empecé. Y no pasó nada, me metí en la escuela en el corazón de Tel Aviv, donde vivíamos 5 puntos de casa, Allianz. Ah, ok. Ahora es un lugar histórico que la gente que se van a Tel Aviv se van al centro de baile de Israel, centro Sandalal, que era la escuela mía, se hizo centro de baile del mundo, Sandalal. Y cuando me voy allá me estoy acordando cómo el mundo se trocó.